saludar a dos maestros que engalanan la mesa de diálogo para cerrar este Sin Censura nocturno. Ya llegó el mejor flautista de México, el maestro Horacio Franco, quien pacientemente ha estado esperando para dejar la víbora chillando. Querido Horacio, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Querido Vicente, siempre siguiéndolos desde muy temprano en las mañanas, allá con el querido Toñito, y bueno, pues siempre nutriéndome de todas las opiniones maravillosas que aquí se vierten, y estando agradecido siempre como ciudadano de que me invites a tus excelentes y extraordinarios noticieros. Muchas gracias. Gracias, Horacio, y saludo también al maestro Ricardo Sevilla, escritor, analista y miembro, como Horacio, de esta familia Sin Censura. Querido Ricardo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Al contrario, querido Vicente, público memorioso, un honor como siempre compartir el espacio contigo y con mi querido y admirado Horacio Franco, a quien le mando un saludo nocturno, aunque caluroso aquí en la Ciudad de México. Así es, déjenme iniciar con lo que ha destapado el presidente Andrés Manuel López Obrador en las últimas mañaneras. Sí hay una oposición desde Estados Unidos a la reforma eléctrica, sí hay un cabildeo de Estados Unidos para la reforma eléctrica y sí hay presión desde Estados Unidos en este momento de definiciones. Bueno, ya hablábamos de este legislador que pide hasta la cancelación de visas de legisladoras y legisladores que forman parte del grupo de amistad México-Rusia. Me llama mucho la atención que hable con tanta franqueza el presidente del posicionamiento de Estados Unidos, pero también habla de una gran dignidad. Y creo que habla de esto, de estas presiones, de estos cabildeos de Estados Unidos por lo que se está a punto de decidir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros, como los legisladores, Horacio, tendrán que enfrentarse a sus facturas dependiendo de cómo decidan, ¿no? Por el pueblo o contra el pueblo, por proteger lo que nos ha dejado la corrupción con la reforma energética en tiempos de Peña Nieto, que la seguimos sufriendo, o pues apostarle a la soberanía energética. En fin, creo que estamos ante un momento histórico, Horacio. Claro, mi querido, lo dice casi todos los días el presidente en la mañanera. Estos son tiempos de definiciones y tanto se van a definir o seguir definiendo los legisladores mexicanos, ¿no? Obviamente, ¿de qué lado están? Si del lado de las compañías transnacionales que nos han saqueado durante años enteros por los malísimos gobiernos que tuvimos, por toda la vorágine saqueadora que le convenía a los que nos saquearon y a ellos que se coordinan con los que nos saqueaban, ¿no? Las empresas extranjeras, o ponerse del lado del pueblo e históricamente hablando, ver qué papel van a jugar cada uno de ellos en la historia mexicana contemporánea. Aquí ya no hay vuelta de hoja, aquí no hay ya medias tintas. Yo creo que aquí es o definirte ya, hacer la rebelión que dice Andrés Manuel, lo dice además un rebelde con causa como es el presidente. Rebélense contra sus partidos, pues si no les queda de otra, no les va a quedar de otra más que rebelarse o seguir siendo de la borregada que ha sometido al país. Y por otra parte, los legisladores norteamericanos y todos los empresarios norteamericanos que vienen a hacer cabildeo, que vienen a estar aquí velando por sus intereses, no lo van a dejar de hacer porque es su genuino derecho, ¿no? Pero finalmente lo último que les importa, lo último de lo último, es precisamente tanto el mismo país, México, como nación, número uno, y dos, el pueblo de México, ¿no? O sea, para ellos el único valor que tiene el pueblo de México es el de ser mano de obra barata, o mano de obra que va a hacer lo que ellos no quieren hacer, o lo que la mayoría de los anglosajones no quieren hacer, y que finalmente ha sido históricamente lo que ha marcado la relación muy dolorosa, muy intensa comercialmente, sí, pero muy explotadora y muy alevosa y ventajosa a partir de Estados Unidos y pues ahora de España también, y a partir de lo que los supuestos demócratas europeos quieren hacer ver de México, ¿no? Entonces, obviamente son tiempos de definiciones, son tiempos de ver
qué va a pasar precisamente la siguiente semana y la otra cuando se vote en cámaras, cuando empiece esto, y ya obviamente se están empezando a esclarecer o a definir poco a poco, ¿no? Y más con las palabras de hoy y de todos los días prácticamente del presidente, pues defínanse y hagan historia. Por eso y por tanto más que odian a Andrés Manuel López Obrador por cantar sus verdades. Y vaya que se han estado intensas las mañaneras de estas últimas, sobre todo 2 semanas, querido Ricardo Sevilla, porque se están poniendo las cosas más claras que nunca. Así es, querido Vicente, y hace muy bien el presidente López Obrador de calificar como califica esta postura de los injerencistas, estos personajes que han emanado de alguna catacumba del extranjero, entresacados, hay que decirlo, e invitados también por la derecha corporativa, ya prácticamente una derecha que tiende a expresarse con muchísima beligerancia, dejando a un lado ya por completo los eufemismos, y califica muy bien, insisto, el presidente López Obrador de prehistórica y de pésimo gusto. No dijo de pésimo, dijo de mal gusto la solicitud de este personaje, Vicente González, para anular estas visas de 25 diputados mexicanos tras la creación de esta agrupación de amistad México-Rusia. Y bueno, pues nos recuerda muchísimo al discurso, a la narrativa de Héctor Aguilar Camín, de Enrique Krause, de estos 2 grupos que se unieron para llamar en auxilio del pueblo mexicano, así lo dicen, entiéndase, como dices tú, la ironía, para salvarnos de el gobierno popular. Ellos le dicen populista, ellos le dicen autócrata, ellos le dicen carente de democracia, pero que es absolutamente todo lo contrario. Y nos recuerda a Leopoldo López, nos recuerda a toda esta gente que no quiere ser no solamente mexicana, sino no quiere ser prácticamente latina, porque están pensando siempre con la idea europea, están pensando en los eurodiputados, están pensando en los legisladores estadounidenses, que existe ahí una empatía no con el pueblo llano, con el pueblo en general, sino con las élites, de ahí que los veamos besando las manos, los anillos, y eso es literal. Hay que recordar que Enrique Krause pues va y le besa la mano a unos y a otros, a estadounidenses y a españoles. Entonces hay que tener mucho tacto con lo que estamos diciendo, porque estos personajes están absolutamente beligerantes. Entonces yo creo que sí hay que estar muy, muy alertas, pero creo que las cosas sí se están definiendo, como dice el presidente López Obrador. Son tiempos de definiciones, pero también son tiempos de canallas, son tiempos de buitres, y tenemos que estar muy alerta con todos estos personajes que tienen ese ánimo de traer diputados, políticos extranjeros, en un ánimo que recupera pues la época de Maximiliano. Y bueno, pues habrá que estar muy atentos con lo que están difundiendo en los medios de comunicación corporativos, porque ya ves que tienen esta tendencia extranjerizante. Entonces, todo una y otra vez los estamos viendo entrevistar a los personajes de allá afuera, y pocas veces a los personajes, a los actores políticos, a los protagonistas de México. Entonces tienen ese ánimo. Afortunadamente el pueblo mexicano está mucho más avispado, crítico y politizado, de tal suerte que ya no es fácil que le doren la píldora, como dicen en mi barrio. Oigan, y anda desatado tanto Vicente Fox como Felipe Calderón. Estaba viendo declaraciones de Fox. Esto habla de que andan muy desesperados sobre la reforma eléctrica y sobre la revocación de mandato. Le apostaron a que iban a tener éxito desmotivando la participación, y ya se dieron cuenta que no les funcionó, y ahora de último minuto patadas de ahogado. De hecho, también anda desatado Fox con la campaña contra Adán Augusto López Hernández. Dice,
dice Milenio, INE impone medidas contra titular de la Secretaría de Gobernación por promover revocación. Y dice Vicente Fox, crimen flagrante, castigo, demandamos los ciudadanos a la cárcel, todos los violadores. Luego, Milenio, AMLO y Sheinbaum incumplieron llamados para no hablar de revocación. Vicente Fox, desacato, desobediencia, debe haber castigo ejemplar, ya no hay fuero, a darle. Y luego sigue con su vómito venenoso Vicente Fox. No vayas a votar, es un engaño, no caigamos en su trampa, no seamos cándidos. Luego, a la cárcel todos los violadores por la denuncia que presentan los diputados del PRIANRED contra Dan Augusto por abuso de autoridad. Y si me voy con Felipe Calderón, por las mismas, mi querido Horacio, imagínense, Felipe Calderón retuiteando a Mario Ponce, a Marieto Ponce, que vino a debatir conmigo y aceptó que había mentido sobre su servidor y tuvo que aceptar que la oposición anda por la calle de la amargura. Felipe Calderón retuiteando, por menos de lo que hizo Dan Augusto, el Bronco está en la cárcel. Luego Felipe Calderón, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. López Obrador 2018. Y no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. López Obrador 2022 por lo que dijo hoy en la mañanera. No, qué cosas. Y estos son los expresidentes. Por eso hablo de patadas de ahogado y por eso hablo de desesperados. Están desesperados y eso es lo peligroso, mi querido Horacio Franco. Tendría que analizar primero lo que dijo Fox, ¿no? O sea, el cándido fue el haber aceptado la presidencia cuando él no tenía el mínimo perfil ni la inteligencia, ¿no? Ni el conocimiento, ni la sabiduría histórica, ni conocía este país para nada, ¿no? Él fue finalmente un títere de la Coca-Cola, de las corporaciones, y bueno, fue un gobierno, obviamente, que pasó de noche, pero también pasó por mucha corrupción que lo que hicieron los hijos de su esposa, los dispendios, los gastos, o sea, ya para qué hacer un repaso histórico de este gobierno y el de Felipe Calderón, también pues toda la desgracia que ocasionó su guerra contra el narco, tan infundada realmente, que en verdad tan infructuoso, ¿no? Todo lo que pudo haber hecho, resarciendo los errores del pasado, tanto uno como el otro, ¿no? Y fueron gobiernos que no fueron un cambio más que simplemente un cambio de siglas y un cambio de letras, pero no fueron cambios que significasen mucho para realmente resarcir la gran deuda histórica que tenía la clase dominante, la clase política priista con México. Entonces, yo cada vez que veo este tipo de tweets, simplemente digo, bueno, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? O sea, bueno, Calderón obviamente con su esposa en la Cámara de Diputados, obviamente sabrá lo que busca. Obviamente con el hecho de que quería tener un partido que México Libre fuera un partido político para volver a tener el poder en las manos. Yo no sé para qué, obviamente sabemos para qué, pero lógicamente en la cordura sensible de alguien que ha vivido en México los últimos 40 o 50 años, pues ya no cabría otro gobierno así como el que hubo en cuestión de crimen organizado, en cuestión de manejo de la política internacional, en caso de Fox, por ejemplo, que fue patética, ¿no? Qué sé yo, o sea, ya aquí estos dos expresidentes, no sé, yo con todo con todo respeto les pediría que ya no tuitearan más, porque ya bueno, de Calderón el tuit de Calderón no se pueden escribir cosas porque él mismo ha vetado los comentarios, pero si yo fuera Fox y viera realmente el encono y el odio que me tiene el pueblo mexicano, pues yo mejor me callaba la boca, ¿no? Ya en verdad es decadente, es infructuoso, es gastar
tu tiempo miserablemente, no sé. A mí se me hace ya total absolutamente que están debrayando en lo innecesario y en una enfermedad febril por alguien que finalmente pues ganó las elecciones, que fue el presidente López Obrador, y que en ese sentido pues no le puede quitar nadie ni el respaldo popular ni el triunfo de todo lo que está haciendo poco a poco, y pues ya la historia dirá, ¿no? Yo lo único que podría decir para cerrar esta intervención mía es que la historia ya dirá quién es quién, y no falta mucho, Sí. porque los procesos históricos son muy rápidos. Querido Ricardo Sevilla, odian a Pues Obrador, pero no pueden vivir sin él. Sergio Sarmiento escribe, obviamente rascándole a las declaraciones del presidente. No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley, dice el presidente López Obrador a los ministros de la Suprema Corte en el momento en que están juzgando la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Pues yo sí entiendo el sentido del comentario del presidente. No me vengan con que la ley es la ley, porque la ley se la pasaron por el arco del triunfo para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, y no me salgan ahora con que la ley es la ley. Claro, yo entiendo perfectamente el sentido. Pero cómo les gusta tergiversar, torcer las declaraciones del presidente. Así es, querido Vicente, público memorioso, porque no saben absolutamente nada de la reforma energética y mucho menos Sergio Sarmiento, que se la está pasando muy candente, escribiendo dislates, por no hablar de sus amores menores, como ya lo hemos dado a conocer en diferentes espacios. Pero de entrada, pues habla de una reforma energética, una y otra vez confunde una reforma energética con una reforma eléctrica, y bueno, ya se lo hemos tratado de explicar de mil maneras, hemos hecho reportajes, hemos hecho artículos, hemos hecho intervenciones para darle un poquito de contexto a este personaje que no entiende la O por lo redondo. Le hemos dicho lo rico que es México con respecto a otros países, los muchos recursos naturales que tenemos y que se sustentan precisamente en este desarrollo económico y social que él no quiere ver, en esta riqueza energética. Es un personaje que no ve más allá de sus narices y de lo que le dictan sus jefes. Antes tenía uno, a Ricardo Salinas Pliego, ahora tiene a otro, que es el Grupo Televisa. Ya no sabemos exactamente quién es el dueño de esa televisora, si es el señor Bernardo Gómez o el señor Azcárraga, pero bueno, pues ahí le dictan también la línea. Hay que explicarle a Sergio Sarmiento sobre el sector petrolero mexicano, hay que explicarle sobre los retos que se deben enfrentar con urgencia, y uno de esos, de los más imperiosos, es precisamente la caída de la producción y de la premiante necesidad de mayor inversión a nivel industria y no industrial, y bueno, pues eso no lo ha visto. Se requiere implementar, señor Sergio Sarmiento, un nuevo modelo de producción de petróleo y gas, y eso lo tiene que ver él, y esto es parte de la reforma energética, que es un paso ineludible, lo hemos dicho, y por alguna razón, bueno, pues ya lo sabemos, por el poderoso caballero que es Don Dinero, lo postergaron en el PRI y en el PAN, y pues hay que ir caminando y retomando eso rumbo a lo que ha dicho el presidente López Obrador, que es la modernización del sector energético en México, pero sin realizar lo que ellos hacían, que es la privatización de las empresas públicas que se dedican a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad, pero que él no quiere ver, pues porque, insisto, no ve más allá de los muros de su televisora y del dinero también. Entonces hay que estar impulsando la reforma energética, la reforma eléctrica que no energética, tanto a nivel constitucional como a nivel legislación secundarias. Esto va a ser muy importante. En el momento que se apruebe, porque yo confío en que sí se apruebe la reforma eléctrica a nivel constitucional, tendrá que venir una serie de procedimientos que la lleven a las legislaciones secundarias, pero bueno, eso no lo va a entender el malabarista Sergio Sarmiento, que es siempre trompicante y siempre espeluznante. Para cerrar, si me permiten, Duarte, bueno, los dos emblemáticos del PRI. Por un lado, qué extraño,
pero reapareció Javier Duarte, el exgobernador priista de Veracruz, confeso corrupto, o corrupto confeso, reapareció en redes para defender a Karime Macías, su exesposa, de la extradición desde Gran Bretaña. Luego de que la Fiscalía General de la República informó que Gran Bretaña ordenó la extradición de Karime Macías, su exesposo, gobernador de Veracruz, el expriista Javier Duarte, compartió un comunicado escrito por Marco del Toro, el abogado de ambos. Qué extraño, pues sí, siempre los lee Ciro Gómez Leiva, entendió el que entendió. En el escrito, el abogado señala que hay imprecisiones en el comunicado de la Fiscalía, pues aún cuentan con un plazo de 14 días para impugnar en apelación. La señora Karime Macías Tubilla no va a ser extraditada, indicó el abogado en el comunicado compartido en las redes de Javier Duarte. Tal y como refiere la propia Fiscalía, se puede impugnar en apelación. También señala que se están llevando a cabo una serie de acciones que desenmascaran conductas indebidas de las autoridades veracruzanas de Procuración de Justicia, por lo cual el proceso no está cercano a ser concluido. Y cito, resulta lamentable, por decirlo menos, el papel que desempeñó la Fiscalía de Veracruz al mentirle abiertamente a las autoridades inglesas, lo que por cierto ya es materia de procedimientos en México que hemos entablado, concluye el abogado. Y por otro lado, César, el de Chihuahua, estoy leyendo de la revista Sin Embargo, el regreso de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, volverá como héroe y apenas pisará prisión, alertan. El exgobernador de Chihuahua, el expriista César Duarte Jaques, acusado de desvío de recursos y un desfalco que superaría los más de 1,000 millones de pesos, está en la antesala de ser extraditado a México, donde se prevé que enfrente su proceso, como ha advertido el activista Jaime García Chávez y confirmado por el propio abogado del exmandatario. Duarte Jaques, quien fue detenido en Estados Unidos el 8 de julio de 2020, después de permanecer prófugo desde 2017, ha sido señalado como el autor y artífice de una red de corrupción que desfalcó el estado de Chihuahua. Enfrenta al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra por desvío y malversación de recursos, entre las que destaca la llamada Operación Zafiro, la trama de corrupción que involucra al menos a 12 empresas fantasma para desviar 650 millones de pesos de los gobiernos priistas de Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México y Sonora, así como el Congreso de Morelos y de la Alcaldía Milpa Alta en la Ciudad de México, para presuntamente beneficiar campañas políticas del tricolor. Sin embargo, al llegar al territorio mexicano podría correr con la mejor de sus suertes, debido a que por motivos del Tratado Internacional de Extradición solo se le podría procesar por una de las 21 órdenes de aprehensión en su contra, lo cual le abriría la puerta a no seguir su caso desde la cárcel, según advirtió el abogado y activista chihuahuense Jaime García Chávez, quien fue uno de los primeros que lo denunció por corrupción política en 2014. Pues a lo que voy es que nuevamente la Fiscalía General de la República, al frente de ella Alejandro Gertz Manero, en el ojo del huracán. Por un lado, el caso de Karime Macías. Por otro, el de César Duarte. Y nada más falta que nos digan que César Duarte se va a ir a seguir su proceso desde su casa y que Karime Macías no va a ser extraditada. Por eso pongo sobre la mesa estos dos casos para cerrar, Horacio Duarte. Ojalá que la boca se me haga chicharrón. Bueno, híjole, está muy tremendo, porque aquí en México debe haber realmente una reforma judicial también para limpiar mucho a toda la gente que hace todos los juicios, ¿no? A todos los magistrados, a todos los jueces, etcétera, etcétera. Y también reformas a la ley donde no se permita a estos delincuentes de cuello blanco en verdad salir libres, ¿no? Porque son delitos que a mí me parecen verdaderamente graves, ¿no? ¿Cómo es posible que no sea considerado el peculado un delito grave? Pues, ¿no? O sea, es que en verdad nos vieron la cara, nos quisieron ver la cara de idiotas, ¿no? Y no la vieron, hasta que hoy por hoy nos sentimos inermes como pueblo mexicano. Yo como ciudadano al menos me siento inerme ante tanta injusticia, tanta marranada, tanta cerdez que hicieron estos desgraciados, ¿no? Porque hicieron verdaderamente cosas
abominables, ¿no? El grupo de nuevos gobernadores del presidente Enrique Peña Nieto, ¿verdad? No, qué bárbaros, o sea, de los grandes estadistas priistas del sexenio pasado que fueron verdaderamente, no, es que en verdad es terrible lo que hicieron, es doloroso para nosotros no poder tener la esperanza de verlos tras las rejas, de veras, en verdad es infructuoso, o sea, cada vez que veo algo así, en verdad trato ya de no hacer corajes, no me van a salir 24 hernias también como a ti, querido, y nos vamos a tener que poner tacones los dos, Vicente, tú y yo, de tanto coraje, de tanto coraje. Vamos a dar un lilitellazo. Exactamente, exactamente, un lilitellazo. Pero mira, sí, el problema también es que tenemos un fiscal muy disfuncional ya para la opinión pública, y es de las muy pocas cosas, ¿no? Con las que no concuerdo con el señor presidente, con todo el respeto que le tengo y lo que lo admiro por lo que está haciendo con el país, ¿no? Está tremendo que no, en verdad, no ya proceda tanto él como el Senado en una depuración de esa fiscalía, de la cabeza de esa fiscalía. ¿Por qué? Es para mí un gran misterio. ¿Por qué no lo hace? No lo sé. Hay otros misterios de los cuales tal vez en algún otro programa quisiera hablar, pero no sé. Yo creo que si no se le ve salida a esto por medio de la fiscalía y por medio de una depuración también ya más a largo plazo, obviamente, del sistema judicial y de las leyes, los mexicanos nos vamos a quedar de veras con una frustración, esa es la palabra, frustración, en estos casos verdaderamente colosal, porque hemos visto a Fujimori ir tras las rejas, y hemos visto a otros presidentes en Guatemala ir tras las rejas, hemos visto mucho, y nosotros como el chinito, ¿verdad? Ahora decir como el chinito, bueno, es japonés, pero pues para mucha gente todos son chinos. El chinito, pues nomás milando, ¿verdad? Nada más viendo cómo en otros países proceden contra los mandatarios corruptos, ¿no? Y eso da mucha frustración. A mí, al menos como ciudadano, me frustra enormemente. Y esa frustración no sale a la luz por el gran apoyo que tiene Andrés Manuel López Obrador del pueblo, porque de veras está haciendo muchas cosas maravillosamente bien, pero esto sí ya tiene que tomar y que tener una solución, que tiene que el presidente que hacer una solución salomónica, literal, así de que en este momento, goodbye, Gers Manero, porque de veras no está sirviendo para muy, muy poco, ¿no? Pues ojalá que nuestras apreciaciones sean las incorrectas, mi querido Horacio Franco. Maestro Ricardo Sevilla, tus comentarios para cerrar. Pues estoy de acuerdo también con mi querido Horacio Franco, con este elefante reumático que resulta Gertz Manero y que ha llevado a la fiscalía pues a tratar asuntos personales. Habría que hacer una depuración profunda. Yo creo que, aplicando las palabras del presidente López Obrador, son tiempos de definiciones y no podemos andarnos con ambigüedades, y estos personajes han resultado no solamente chapulinescos, sino que se han cargado ya hacia la derecha o hacia otros lugares. Tenemos el caso de Monreal, tenemos el caso de Lili Telles, tenemos el caso de Germán Martínez, tenemos el caso de algunos intelectuales que estaban disfrazados de cuatroteístas y que apenas vino la ola de la prosperidad, del chayote, del maiceo, y de inmediato fueron a picotear en esos páramos. Entonces, son épocas de definiciones, se están poniendo las cosas muy álgidas. De este lado, del lado correcto de la historia, están cundiendo los argumentos, están cundiendo los datos duros, las pruebas, y del otro lado, pues está ganando la comicidad, la víscera, el patetismo, mientras de este lado hay intelectuales hechos y derechos, hay artistas en toda la extensión de la palabra, pintores, músicos como el propio Horacio Franco, que está aquí con nosotros, y otros tantos del otro lado están acudiendo a Chumel Torres, están acudiendo a Broso el payaso tenebroso, a videomontadores como Carlos Loret de Mola, este personaje que no sabe cómo explicar esa riqueza inmensa que ha acuñado en un oficio como el que tú y yo hacemos, querido Vicente, que bien sabemos que nos da para ir viviendo al día.
Entonces, yo hago un llamado a la gente, al público memorioso, a que esté muy atento, a que se informe, a que nutra estos espacios informativos como Sin Censura. Os invito también a los datos duros, porque allá estamos dando la batalla, una batalla a lo mejor austera, pero con muchísimo entusiasmo y con gran profesionalismo. Entonces, mucho ojo, es 6 de abril de 2022, faltan 4 días para el ejercicio democrático que puede cambiar la historia de este país. Vamos a estar atentos, vamos a participar y bueno, pues un gusto compartir la mesa contigo y con mi querido Horacio Franco y con el público memorioso siempre. Pues ya mañana hablaremos de un Héctor de Mauleón, por ejemplo. No hables muy golpeadito de Loret de Mola, porque luego se rasgan las vestiduras. El grave delito de ser vecino de García Luna, ¿cuántos años alcanza? En lugar de que estos cabrones que se dicen periodistas de investigación realmente se aboquen a definir cómo se compró, de dónde se consiguió, por qué a través de paraísos fiscales, cómo la coincidencia de comprar un apartamento en donde García Luna, hijos de la están de la misma calaña, nada más, de la misma calaña que Cuadri. Cuadri se dice víctima de un linchamiento por parte de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. El diputado panista acusado de transfóbico afirma que comentarios contra la diputada trans Salma Luébano fueron en defensa propia. Soy liberal. En la mañanera López Obrador señaló el legislador por Coyoacán de clasista, racista y discriminatorio. Quieren apabullarme, oprimir mi libertad de expresión, invisibilizarme en el Congreso. Es su principal objetivo. Hoy me volvió a atacar López. Mejor nos despedimos, mi querido Horacio Franco, mi querido Ricardo Sevilla, con los espacios en donde te pueden seguir, Horacio, en donde te pueden apoyar. Sé que estás en diferentes mesas de diálogo con Julio Astillero, aquí en Sin Censura, con Rompeviento TV. Por cierto, toda nuestra solidaridad con la familia de Rompeviento TV ante las amenazas de muerte por la investigación de litio que han realizado y que han denunciado, pues. Mi querido Horacio, ¿con qué cierras? Pues mira, con esto de cuál ya ni vale la pena. En verdad es un personaje tan patético, es más que un payaso, es más que un clown, es una persona, ¿sabes qué? Es una persona sin inteligencia, punto. Nada más. A la gente sin inteligencia y tampoco sensibilidad, porque no tiene ninguna de las dos, pues obviamente hay que tratarlas como tal, ¿no? Finalmente no hay que discriminarlos, porque no vale la pena ni usar esa palabra, porque no es sujeto a discriminación, porque tiene mucho poder y está donde está porque ha sido una persona que ha aprovechado la poca inteligencia que tiene para llegar a ser incluso candidato a la presidencia, que no entiendo ni cómo lo logró, ¿no? Pero bueno, es un honor para mí estar con Ricardo, a quien mucho quiero, admiro, y en verdad contigo también, a quien mucho quiero y admiro también, Vicente. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy en Twitter como Horacio Franco, en Facebook como Horacio Franco Flautista, así en Instagram, y también en YouTube como Horacio Franco. Muchas gracias por la invitación, y en verdad pues ya ni nos enojemos por joder, porque de veras a mí nada más lo único que me da es risa y me da una lástima enorme. Es digno de lástima ese pobre hombre. Pero hay que seguirlos exhibiendo, querido Horacio. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿en dónde te apoyamos a ti? No te escucho, Ricardo. Sí, ya, ahí está. Sí, querido Vicente, público memorioso, pueden seguirme, por favor. Necesitamos ese vigor para que la información siga fluyendo y, pues bueno, siendo consultada por el público memorioso. Síganme en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Y en los datos duros MX, ahí tenemos informativo y la parodia Tiempos de Canallas. Sigan mi columna, mañana sale en el diario Basta, y aquí en Sin Censura, donde estamos participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana. Fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso, y un fuerte abrazo a mi querido Horacio Franco, a quien también, como él, yo correspondo en la querencia y la admiración.
Gracias, Ricardo Sevilla. Gracias, Horacio Franco. Gracias, maestros. Gracias. Nos vemos pronto aquí en Sin Censura, en otra mesa de diálogo. Estamos ya en la recta final, estamos a punto de despedirnos. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.